Con Eva. Con copa, sí. Hola, encendemos las luces de la guarida. Qué bueno, porque no sabía si estaba leyendo bien. Hoy revisando el periódico El Deber, me encuentro con este titular, Jorge. Iván Lima, el ex ministro de Justicia. Vamos por los 500,000 votos de la izquierda en Santa Cruz. Fue ministro de Justicia, parte del gabinete político de Luis Arce. Hoy no está en las filas del oficialismo. Apoya la fórmula política de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. Así las cosas en la política. Nada tendría que sorprendernos ya, ¿no? No, ellos piensan captar votos de la izquierda, nada menos que 500,000 votos, son muchos. Y también en otra entrevista, Mariana Prado dijo que somos una alternativa distinta del MAS tradicional, ¿no? Es una especie de MAS, pero no el más evista de antes. Todos los días hay novedades políticas. Hoy Víctor Hugo Romero nos ha mandado su imagen y salió de la política. Van a ver, se dedica al sarampión. A ver. Se dedicó a un tema que es muy importante, ¿no? Que está afectando a todo el país. Dice, mientras tanto, el sarampión, ¿qué quiere decir? Avanza. Sí, ¿no? Mientras tanto, en Ciudad Gótica y mientras tanto, en la política tenemos estas noticias que sorprenden, estas noticias que nos hacen ver a unos aquí, a los otros allá. Sucede en las oposiciones al movimiento al socialismo, sucede dentro de lo que fue el movimiento al socialismo, así las cosas. Mientras todo se mueve en la política, mientras se profundiza la crisis económica, porque las colas no hacen sino crecer, en las elecciones el reloj corre, y aquí en La Guarida vamos a hablar de otro tema que no tiene que ver con las elecciones, pero sí tiene que ver con el crecimiento del país y con la conservación de nuestra historia. Sí. Esa es una buena noticia. Hoy vamos a poner sobre la mesa esa es una muy buena noticia, pero déjame decir algo que es inquietante también. Hubo anoche un avasallamiento en el departamento de Santa Cruz, grave. ¿Por qué? Porque varios individuos armados entraron para tomar posesión de un campo y hirieron a personas, las balearon. Por suerte no hay muertos, pero es un tema que preocupa. ¿Por qué? Porque el campo da mucho a Bolivia. Yo soy partidario del agro, del campo, y ya hubo, según el presidente de Caínco, hubo 400 casos de abigeato. ¿Qué es el abigeato? El robo de ganado. Y más de 400, porque esto tiene un mes esta noticia. Y hubo más de 140 casos de avasallamiento, es decir, apropiación ilegal de tierras, ¿no? Entonces, es un tema que yo creo que hay que preocuparse mucho. Y las personas involucradas dijeron, el gobierno no se ocupa, no vienen a ver esto. Esa es una vieja noticia y creo que hay que analizarla con investigadores también. Enseguida viene un investigador que nos va a recordar las tareas pendientes en Tiahuanaco. Así que vámonos a la pausa. Empezamos a la pausa y esperando a nuestro primer invitado en este viernes. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estaba pensando, Jorge, que el tema Tiahuanaco es un tema finalmente que debería estar entre nuestros titulares, porque hablamos mucho de promover el turismo,
pero no sé cuánto estamos haciendo por ponerle las luces a nuestros lugares turísticos. Pero, ¿qué te por parece? no hablar de nuestras identidades, ¿no? Te doy un solo dato. Perú es el segundo país con más turismo de América Latina. ¿Sabes por qué? Por el turismo. Por Machu Picchu. ¿Cuánta gente que llega a Machu Picchu, ¿no? Estados Unidos. Ahí está, nuestro invitado. Justo a tiempo. Vamos a ver. Luis Miguel, bienvenido. Hola. Gracias por estar acá en La Guarida. Aquí está nuestro invitado hoy. Luis Miguel Calizaya. Yo decía, Luis Miguel, vamos a cantar Cuando calienta el sol. Sí, Cuando calienta el sol en Tiahuanaco. Gracias por estar acá, Luis Miguel. Hoy te vamos a dar la llave y te tuteo porque te veo joven y porque somos del mismo lugar, de la misma cultura, paseño. Sí. ¿Nacido en qué lugar de La Paz, Miguel? Yo nací en Tiahuanaco. ¿En Tiahuanaco mismo? También en Tiahuanaco. Bueno, perfecto, porque es entonces una de las personas en Tiahuanaco guiadas por el amor al lugar. ¿Qué decimos de Luis Miguel Calizaya mientras Jorge saca el brillo a la llave? Luis Miguel Calizaya es un investigador, arqueólogo, ha estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés, nacido en Tiahuanaco, se ha formado en la UMSA en La Paz y se ha especializado en historia, negocios y arqueología. ¿Qué trenza más interesante? Historia y arqueología no me sorprende, pero historia, negocios y arqueología me parece una entrada muy interesante. El turismo. Vive en La Paz. Originario, como nos dice Luis Miguel, de Tiahuanaco, ha desarrollado investigaciones en la pirámide de Acapana y el Palacio de los Sarcófagos de Tiahuanaco. Enseguida vamos a dar las coordenadas de todo esto. En la península de Taraco participó en investigaciones junto a la Universidad de Berkeley de Estados Unidos, en Cochabamba junto a la Universidad Bonn de Alemania. En la región amazónica desarrolló la asistencia técnica en la gestión de patrimonio arqueológico en Santa Cruz, en Beni y Pando, así que se ha desplazado y se ha interesado en todo nuestro territorio. Ha gestionado leyes municipales para la protección de sitios patrimoniales y ha cooperado, Luis Miguel, en el montaje de museos con enfoque para personas con discapacidades, que es un sector que por lo menos en Bolivia no está visibilizado, no está del todo atendido, como el Museo de San Carlos y Samaipata. Y hoy, actualmente, trabaja en el Museo de Tiahuanaco. No es poco lo que ha hecho, así que por supuesto que se merece la llave para que se saque una copia. Es la llave de La Guarida, Luis Miguel. Es el símbolo de nuestro programa. Oh, qué bien. Y es un símbolo de encuentro, la llave, de vení, te vas a sentir bien acá. Qué bien, muchas gracias. Ahí está, Luis Miguel. Este es el símbolo de amistad que tenemos en esta guarida. Este es el lugar, como verás, que hemos construido y que estamos todavía consolidando para hablar de estos temas, sin tanta prisa, ¿no? Como en los canales comerciales, sin tanta prisa, hablar de esto que sí debería tener prisa, y es el desarrollo de Tiahuanaco. ¿Nos hablas un poquito de tu familia, Luis Miguel? Muy bien, muchas gracias. Primeramente agradezco al programa y a ustedes por este espacio que es muy importante para la arqueología de Bolivia, porque uno quiere contribuir al rubro, a su profesión y también a la protección de lo que uno quiere, ama, amado cuando ha estudiado, que es el patrimonio arqueológico. Yo actualmente estoy trabajando ya fuera de Tiahuanaco, pero estoy gestionando proyectos en diferentes lugares de Bolivia y participando en proyectos extranjeros también en Bolivia. Pero sí naciste en Tiahuanaco, ¿y en qué lugar y qué nos puedes decir de tu familia, Luis Miguel? Sí, muchas gracias, porque es claro, muy importante hablar. Mi padre es el hijo de un benemérito de la Guerra del Chaco. Mi abuelo Andrés Calizaya fue a la Guerra del Chaco y él vivía al lado del museo. Y llegó de la guerra muy traumado, claro, con su uniforme y su pistola. Porque además los llevaron casi sin saber, a mi abuelo también lo llevaron a la Guerra del Chaco, él estaba en Beni, entonces muchos no sabían ni siquiera el verdadero sentido. Los reclutaban y los llevaban, pero no sabían exactamente. Pero cuando volvían sí sabían de dónde volvían, ¿no? Sí, y él me cuenta, mi padre, yo lo conocí muy poco, estuvo
al lado viviendo de lo que actualmente es el museo, y renegaban mucho de lo que mucha gente saqueaban las piedras del sitio arqueológico. Entonces se encontró con Artur Poznański y el general Díaz de Medina, que eran en la década de los 30, 40, investigadores que estaban tratando de rescatar Tiwanaku y construyeron muros perimetrales, y a mi abuelo junto a otros 2 comunarios les proveyeron de nuevo uniforme militar y pistolas y armas para que protejan el sitio arqueológico, porque venía mucha gente a saquear durante las noches. Qué interesante. Luego mi Así padre... que vino de cuidar el país, Sí. de luchar por el país, a cambiarse el uniforme y luchar por uno de nuestros patrimonios Sí. más valiosos, ¿no? Y para Jorge, porque Jorge es argentino, Poznański es un investigador, pero de referencia en la zona. De hecho, el monolito que estaba en su momento en el estadio llevó su nombre, ¿no? Sí, él participó con Wendell Bennett, Artur Poznański, y cuando mi abuelo fue muy joven se encontraron en el sitio arqueológico y les colaboró precisamente para evitar el saqueo continuo que se hacían. Y cuando dices saqueo, estamos hablando de piezas muy valiosas, piezas que se han perdido, ¿y quiénes saqueaban? Bueno, Artur Poznański es una persona que al final llegó a incluso hacer denuncias muy graves por que mucha gente saqueaban las piedras para hacer nuevas construcciones, como en la época colonial se habían saqueado para construir las nuevas iglesias coloniales, pero también en la época republicana para construir edificios históricos, casas privadas, pero también hay que recordar que en Tiwanaku incluso hubo una concesión minera para buscar oro encima de la pirámide. Entonces, o sea, no se tenía entonces una conciencia realmente No. del valor, ¿no? Sí. Del lugar y Exacto. Entonces, de las cosas, ¿no? Y de las piedras y de las... Fíjate, perdón Luis Miguel, qué suerte que ha tenido Perú con Machu Picchu, que cuando lo descubren estaba tapado por la vegetación. Es decir, mucha gente pasaba por ahí, no turistas, pero gente normal, común que vivía ahí, lugareños, pero no se daban cuenta porque estaba todo tapado. O sea, protegido como en un cofre, ¿es verdad esto, Luis Miguel? sí, es cierto. Esto no, esto estaba al aire, ¿no? Tiwanaku fue conocido por muchas culturas antes de los españoles, y los españoles aún estuvieron muy asombrados al encontrar las ruinas. Los incas, al llegar a Tiwanaku, después de 200 años de haber sido abandonado, o sea, los incas nunca conocieron a gente de Tiwanaku en el lugar. La que lo hizo. Exacto, a los grandes autores de los monumentos. Sin embargo, sintieron un interés muy grande y ellos dijeron que Tiwanaku estaba muy relacionado con sus ancestros. Entonces adoptaron políticamente un sitio que les convenía históricamente, porque para todas las culturas de la región era un misterio, Tiwanaku. Quiero volver a la familia de Luis Miguel porque, mira, nos habla del abuelo que de defender el país en la guerra del Chaco pasa a defender el lugar de Tiwanaku con un nuevo uniforme, con armas, ¿no? A protegerlo del saqueo. ¿Y cómo llegamos a ti? ¿Tu papá también tuvo una relación con Tiwanaku y tú mismo? O con la arqueología. ¿Por qué necesariamente podías interesarte en esto? Sí, es muy linda la historia porque mi padre nació en los años 50 y también era ayudante de arqueólogos. Él de niño trabajó en el sitio arqueológico mientras se excavaba. O sea, que ustedes vivían realmente cerca del lugar. Sí, al lado del museo. Al lado del Al lado museo. del museo. Entonces, mi padre de niño ayudaba a Gregorio Cordero Miranda, que era como la mano derecha de un famoso arqueólogo que es Carlos Ponce Sanginés. En realidad ese arqueólogo excavó Tiwanaku porque el otro era un famoso político de la edad de la izquierda del MNR, que en esa época consiguió logros muy grandes, incomparables para la arqueología, porque consiguió crear el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku y más tarde en el gobierno el Instituto Nacional de Arqueología, que dominó todo Bolivia. Hasta ese momento, perdón, me detengo en los apellidos porque Poznański, Ponce Sanginés, Bennett, son apellidos
no indígenas, que yo creo que les debemos un agradecimiento pero porque han trabajado, ¿no? Han sido una referencia, y no había en ese momento intelectuales, investigadores indígenas, ¿no? Sí. Dedicados al tema. Bueno, en el caso de Gregorio Cordero Miranda, él es un arqueólogo que es parte de una familia muy famosa de fotógrafos Cordero aquí en La Paz, que recientemente el Museo de Etnografía y Folclore publicó un libro referente a él. Y hubieron varios otros investigadores que conglomeró Carlos Ponce Sanginés y asentó uno de los primeros movimientos muy nacionalistas dentro de la arqueología boliviana, porque claro, anteriormente los presidentes se preocuparon de Tiwanaku no porque había una sensibilización sobre el conocimiento del valor del patrimonio cultural, sino porque muchos diplomáticos y presidentes extranjeros llegaban a Bolivia preguntando por Tiwanaku. Y uno de los primeros fue, por ejemplo, Alcides d'Orbigny, que era un naturalista muy famoso que llegó a Bolivia. Francés. De hecho, el colegio francés le debe su nombre, ¿no? Alcides d'Orbigny. Luego Erland Nordeskjold y muchos diplomáticos que siempre llegaron. Entonces, cuando al final del siglo XIX, en la Guerra del Pacífico, un capitán ingeniero naval que era Artur Ponansky, decidió apoyar al gobierno boliviano en la Guerra del Acre. Lo invitaron diplomáticamente para visitar a Tiwanaku, ya que sabían que tenía una fascinación por las civilizaciones antiguas. Entonces, él decidió volver a Alemania a estudiar antropología y volver por Tiwanaku, y el producto de él es un libro de 4 tomos que se llama La cuna del hombre americano, que es muy famoso y que no deja de ser una joya en la historia de la arqueología boliviana, y que ha iniciado un proceso de revalorización en Tiwanaku, ya que al ver que los mismos pobladores saqueaban en Tiwanaku las piedras para construir sus casas, decidió hacer muros perimetrales en Pumapunku y en varios monolitos para que la gente no los toque, no los saquee. Pero ahora no había una yo quiero ir a la noticia por la cual nos visita Luis Miguel. ¿Cuál es la noticia de lo que se está haciendo ahora, hoy en Tiwanaku? Luis. Bien, bueno, tomando como una introducción lo que acabo de decir, es que en Tiwanaku desde la época colonial hasta la época republicana siempre estuvo en el camino que conecta entre Perú y La Paz. Muchos ejércitos pasaron también por ahí, mucho saqueo hubo, y muchas piezas arqueológicas están en el extranjero, pero los monumentos más enormes se han quedado ahí, están a la intemperie, pero están sufriendo un deterioro muy grande. Entonces, muy pocos bolivianos somos plenamente conscientes de que en Tiwanaku los monolitos, por más que estén hechos de piedra y que hayan perdurado 1500 años hasta la fecha, todavía están, digamos, conservados. A la erosión. Entre paréntesis, de hecho, el monolito Bennett tuvo que ser trasladado, ¿verdad? Exacto. Lo llevaron a Miraflores, era el monolito que estaba en el estadio. Hoy hay una réplica y lo devolvieron al lugar de origen, pero entiendo que tampoco están todas las condiciones necesarias. Sí, bueno, en realidad el proyecto para el que yo vine aquí a compartir la información, somos un equipo muy grande de investigadores de la Universidad de Utah Valley de Estados Unidos y bolivianos que estamos dentro de un programa, de un proyecto del Fondo Embajador de la Embajada de Estados Unidos, que es para la preservación del patrimonio cultural que está en el mundo, ¿no? En varios países del mundo, y que nosotros desde Tiwanaku el año 2021 hicimos gestiones para postular, porque es un concurso, ¿no? Un concurso en el que varios países de todo el mundo se postulan, y nosotros conseguimos con Tiwanaku conseguir un apoyo que calificara, y gracias a la Embajada Americana de Estados Unidos aquí en Bolivia se envió, ante esta idea muy importante de preservar los monolitos específicamente, se decidió invitar a Simeon Warren, que es el jefe director de Parques Nacionales de Estados Unidos, un experto en piedra, que llegó el año 2021 para ver cómo podríamos hacer mucho mejor el proyecto. Entonces lo postulamos el año 2022 y ganamos un fondo embajador.
una ¿Qué competencia. ¿Qué año lo ganó? El 2022. El 22. Y fue una competencia con varios países, varios expertos, varios profesionales. Varios países querían participar de este tema. Exacto. Que se postulaba y lo ganaron ustedes. Exacto, sí. En el mundo, o sea, el Fondo Embajador está en todo el mundo. Hay varios que se postulan. Así se llama, Fondo Embajador. Sí, Fondo Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural. Luis Miguel, tengo yo un pequeño videíto que creo que vale la pena ponerlo para ver imágenes del lugar. Además, ¿podemos ponerlo con audio y desde el principio, por favor? A ver. Las piedras y monumentos de Tiahuanaco brillarán de manera especial este 21 de junio. El deterioro natural y las inclemencias del tiempo que sufrieron por más de 1000 años serán contenidas como parte del proyecto de restauración y documentación del sitio arqueológico de Tiahuanaco. Expertos de Estados Unidos y Bolivia, en colaboración con la Universidad de Utah Valley, el Fondo de Preservación Cultural del Departamento de Estado de Estados Unidos y el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiahuanaco están apoyando este programa de documentación y conservación. Están creando mapas digitales del sitio y limpiando las esculturas y paredes para su correcta conservación. We're here in order to collaborate with the specialists that they work on behalf of the Bolivian Ministry of Culture here at Tiahuanaco, archaeologists and architects, in order to create protocols on how to create a master plan for what the archaeological site needs. Como centro de investigación trabajamos dentro de un aspecto de conservación, investigación, promoción, turismo, pero en un ámbito especializado con profesionales obviamente de trayectoria. Es lo que ahora se viene trabajando y creo que es muy importante, necesario poder preservar, conservar nuestra cultura y obviamente creo que esto va a beneficiar a la población boliviana y eso es muy importante. El proyecto, financiado por el Fondo para la Preservación Cultural del Departamento de Estado, comenzó el 2023 y terminará en 2026. Esta es la segunda vez que la Embajada de los Estados Unidos apoya la preservación de Tiahuanaco. La primera fue hace más de una década, con equipamiento para laboratorios y depósitos arqueológicos. The importance of teaching and preserving the stones is that this place is exposed to elements for hundreds, if not thousands of years, and there are lichens, as you can see, growing on the rock. As the rock is exposed to the lichens have little roots that will grow into the system of the rocks, and those lichens, the roots, store moisture in there. With the extreme weather conditions that exist here, from the freeze cycle to the heating up, the water expands and contracts, and as it does so, the lichen roots actually start pulling stone off of the stones, and so to clean them off and to preserve them is an important process to help maintain the longevity of the site. Estas acciones no solo protegen el legado cultural, sino que también apoyan la investigación a nivel global y, por supuesto, fomentan el turismo sostenible y educativo. La preservación del patrimonio cultural impulsa la reactivación económica a través del turismo y sirve para estrechar los lazos de amistad entre los pueblos de Bolivia y Estados Unidos. Hemos trabajado intensamente estos últimos años para poder llevar adelante este proyecto y hoy estamos aquí para ver el progreso de este proyecto y celebrar los logros obtenidos. La colaboración permitió un valioso intercambio de conocimientos, fortaleciendo las capacidades locales y promoviendo el entendimiento mutuo. Juntos estamos preservando la historia y construyendo un futuro más brillante. Agradezco este material. Este video ha sido elaborado por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, y cuando yo veo a estos investigadores y escucho a Luis Miguel que me cuenta cómo logran ganar este fondo, este concurso finalmente, me pregunto cómo se da el encuentro y si hay desencuentros, porque tenemos especialistas, en este caso norteamericanos, pero tenemos también especialistas bolivianos que han dedicado, como el caso tuyo, Luis Miguel, toda
toda tu vida, es decir, cuando miramos esa línea desde el abuelo, padre hasta Luis Miguel y la otra gente que está vinculada al lugar, no necesariamente expertos, gente que está vinculada porque vive ahí, me pregunto cómo se da la relación, el encuentro o desencuentro con expertos que vienen de otro país. Siempre he escuchado yo de historias que más bien marcan tensiones entre extranjeros que llegan y la gente del lugar, ¿no? En proyectos de cooperación, en fin. En este caso, ¿cómo se ha dado esto? ¿Cómo se han llevado los... Sí, ¿qué viene a mandar acá, no? Claro, o si investigadores como tú más bien han sido se ha celebrado la visita una de los guía para ellos. ¿Cómo se ha dado esta relación, Luis Miguel? Muchas gracias por la pregunta, porque es clave para que la gente conozca las gestiones que hacemos nosotros, los investigadores, para compartir investigaciones y aprovechar a lo máximo las relaciones internacionales. Yo he gestionado una vez un proyecto en la Gobernación de Santa Cruz para conservar Samaipata. Sin embargo, el sistema, el trámite es tan complejo que no lo logramos materializar. Más tarde, otro fondo embajador postulamos en el año 2017 y ganamos, y por eso en Samaipata logramos traer conservadores de España que tenían experiencia de haber intervenido en más de 6 sitios patrimonio de la humanidad en piedra. Tuvimos una reacción de muchos restauradores y conservadores bolivianos que nosotros también con mucho respeto valoramos y también hemos identificado, buscado. Sin embargo, la cooperación española ha ayudado mucho a la generación de restauradores y conservadores cuando se fundó una escuela taller en Potosí, luego en Sucre, luego en La Chiquitania, donde yo trabajé también. Incluso formamos a unos obreros capacitados en arqueología. Y luego, bueno, hay una escuela taller aquí en La Paz y la cooperación española se enfoca más en iglesias coloniales e históricas. Sin embargo, hay un vacío en la conservación de piedra arqueológica que tiene entre 1500, 3, 5000 años de antigüedad. Sin embargo, nosotros hemos intentado traer a los expertos para poder captar toda esa información, aprender y también formar a los bolivianos, ya que en la Universidad Boliviana, en todo Bolivia, no existe solo una carrera donde se puede estudiar arqueología, que es en la Universidad Mayor de San Andrés, pero no existe una carrera de conservación y restauración. Solamente se han abierto maestrías y diplomados, que son muy pocos. ¿Y hay centros de investigación propiamente en la UMSA? Sí, la UMSA tiene centros de investigaciones. Tuvo antes un laboratorio de conservación, pero debido a esto, es como en cualquier otra profesión, no hay un ámbito laboral, no hay proyectos, claro. Entonces diluye la idea y aún tenemos un vacío muy grande de profesionales en conservación y restauración. No es como la carrera de Derecho, ¿no? Donde entran, pero cientos, claro. ¿no? Me imagino que arqueólogos yo le quiero preguntar a un número Miguel, más pequeño. Se está haciendo un inventario, se está haciendo una restauración. Mapas digitales. Claro, bueno, pero se está inventariando todo lo que hay ahí, se está restaurando lo que hay ahí. ¿Cómo va a quedar cuando termine todo este proyecto? Bien, muy buena pregunta, porque es innecesario mencionar que en Tiwanaku hubieron muchos proyectos similares en mapeos digital, no en conservación, ¿no? Muchos investigadores trajeron costosas máquinas para escanear los monolitos, sin embargo nosotros los bolivianos no tenemos acceso a esa información, ¿no? En Samaipata, se la llevan. Exacto, en Samaipata, por ejemplo, hubo un trabajo polaco, italiano muy grande, muy importante, que escaneó toda la roca de 10.000 metros cuadrados. Ahora hay una boliviana que es profesora en Estados Unidos, que es Sonia Alconini, que está trabajando también, pero mucha de la información se van a las universidades y aquí no aprovechamos esa información. Pueden ser por diferentes factores, tal vez ellos tienen la tecnología, computadoras, aparatos, conocimientos que nosotros no manejamos todavía. ¿Se necesita alta tecnología, Luis Miguel? Sí, porque, por ejemplo, manejar no es tampoco una tecnología de alto nivel sacar fotogrametrías, pero ellos han traído laboratorios de escaneos 3D de alto nivel. Los arqueólogos en la actualidad podemos tal vez hacer trabajos conjuntos con la Facultad de Ingeniería u otros, pero siempre está en medio el dinero. Entonces la arqueología
no tiene un apoyo muy grande en el tema financiamiento, y por esa razón nosotros no podemos interactuar con los grandes ingenieros de las facultades o sus equipos, que preferirían seguramente invertir en puentes, proyectos de materiales antes que en los monumentos históricos. Entonces, lo que yo quisiera mostrar en esta entrevista es que los bolivianos y todos los que vivimos en Bolivia, todos los que disfrutamos del patrimonio, del arte, deberíamos de estar plenamente conscientes que no existe monumento o vestigio arqueológico o histórico que va a ser eterno. Siempre están en continuo deterioro, como nosotros, nuestros ojos, el oído, nuestra piel. Entonces, viento, sol, lluvia. Sí. Y el tiempo. Y en el caso de Tiwanaku tenemos que hay un clima muy extremo. Hay una época de lluvia en la que se están humedeciendo continuamente, crecen plantas, líquenes, y en esta época de invierno el viento viene con partículas de arena, las heladas durante la mañana menos de 0 grados, y el vapor del agua impregna las rocas, el hielo crece, empieza a crear microgrietas que se pueden observar con microscopios, pero también el deterioro natural que sufre cada monolito, ¿no? No nos damos cuenta hasta que sucede alguna situación extrema. Por ejemplo, en Tiwanaku, el año 2021, 5 personas de Santa Cruz que eran religiosos de Montero vinieron a echar aceite de oliva a los monolitos. Era cristianos a quienes puede hacer un daño enorme, se les hizo un proceso penal porque el daño del aceite es grande sobre la piedra. No me digas. ¿No? Entonces eso, debido al vacío legal, jurídico y la conciencia de nuestras autoridades, yo no tengo conocimiento en qué terminó. Pero razón por esa situación nosotros también estuvimos muy fuertes para gestionar conservadores y restauradores y fortalecer a los bolivianos que trabajan en esa institución y al ámbito de la arqueología, que tiene un vacío en temas de conservación. Y el año que viene, 2026, termina este proyecto. ¿Va a quedar reluciente Tiwanaku, listo para que los turistas vayan? En realidad, Tiwanaku, la conservación es lo más respetuoso al envejecimiento natural. O sea, no se van a ver muchas diferencias. Claro. No es cuestión de ponerle botox, ¿no? Sino que sea una cosa muy natural. Así es. Así, el paso del tiempo. Muy bien. Eso, las piedras tienen algo que se llama la patina del tiempo, ¿no? Que es, digamos, la piel que uno quisiera tener lo más natural posible, lo más cuidado posible, pero no significa que vamos a hacer una cirugía plástica. Exacto. Para el año 2026 consideramos nosotros, y quiero agradecer al mismo tiempo a la Embajada de Estados Unidos que ha seleccionado un grupo de bolivianos que participamos, y agradezco a Simeon Wozen y a Liki Millote que aparecieron en el video, y un equipo de profesionales, profesores como estudiantes de la Universidad de Utah Valley, que están construyendo un documento muy integral en una base de datos que se dividiría en un mapeo digital con escáneres láser, fotogrametría por drones, y además el trabajo que no podemos hacerlo tan fácilmente en Bolivia. De seguro que hay posibilidades, pero no tenemos la voluntad ni el recurso económico. Es una gran base de datos accesible a todo investigador, todo interesado en financiar, en continuar conservando Tiwanaku, como también estudiantes jóvenes que quieren hacer estudios mediante un acercamiento virtual. Y el otro es el protocolo. Nosotros podríamos decir, un protocolo es una receta para la intervención correcta de un monumento. Los restauradores y conservadores dirían, no, cada monumento tiene una manera de intervenir única. Como cada persona, para un médico tiene un tratamiento específico. Nosotros vamos a hacer varios protocolos. Están trabajando en este momento en la Universidad de Utah Valley, ellos, los expertos, ¿no?, en hacer protocolos para que se capacite y que el personal de Tiwanaku, los propios bolivianos, hagan el trabajo de cuidado, mantenimiento, preservación, conservación y restauración pertinente en Tiwanaku, porque
si bien yo he estudiado conservación también en Argentina por un proyecto del Capagnan, un mes, y ahora se han abierto maestrías y diplomados. ¿En Buenos Aires, Luis Miguel? Yo en Salta. En Salta. Sí, hubo varios cursos de conservación y restauración. Entonces, lo que pasa es que necesitamos que mayor número de personas estén preparadas en conservación y mayor cantidad de gente esté aquí en estos escenarios para compartir esta preocupación. Claro, porque y un día interés. termina el proyecto y hay que continuar. Exacto. Yo tengo una última, Luis Miguel Calizaya, que es un investigador nacido en la zona de Tiahuanaco, en el lugar, pero se ha desplazado, nos ha contado que si Samaipata, que si Potosí, ha estado en distintos lugares del país, pero creo que en su corazón tiene que estar como prioridad Tiahuanaco. ¿Por qué como bolivianos todos, pandinos, chuquisaqueños, por qué tenemos que cuidar Tiahuanaco, Luis Miguel? Y para Jorge, por ejemplo, que viene de Argentina, ¿por qué es nuestro tesoro? Considero que una persona en su existencia logra mayor satisfacción existencial cuando tú escuchas un artista en música, cuando tú admiras una obra de arte y cuando estás entendido en un tema histórico. Tiahuanaco es la historia de una gran civilización que te abre a ti en la mente que en Cochabamba, en Santa Cruz, en Beni y Pando existen monumentos como Samaipata, o en Pando hay geoglifos gigantescos que son zanjas que se ven desde el satélite y que a nosotros como humanos en nuestra existencia, en nuestra curiosidad, nos llena en nuestro diario vivir de una satisfacción como nos da la música, el arte, en este caso la historia. ¿Qué caracteriza la civilización tiahuanacota? La civilización tiahuanacota y Tiahuanaco para todo boliviano es importante porque es un punto de referencia que va a dirigirte también a Pando. ¿Por qué? O a Beni o a Santa Cruz. Porque en Tiahuanaco existen jaguares esculpidos, pero también esa arqueología te invita a que en tu propia tierra, en Pando, en Beni, en Santa Cruz, indaguemos sobre las culturas desaparecidas porque no estamos en un territorio vacío. ¿De qué tiempo estamos hablando? Las, digamos, primeras huellas tiahuanacotas datan de cuándo? En Bolivia estamos avanzando muy lentamente en comparación a otros países hermanos. El doctor José Capriles ha descubierto junto con Humberto Lombardo sitios de más de 10.000, 11.000 años de historia, que serían los primeros, presencia humana. Los primeros pobladores de Sudamérica. ¿Primeros pobladores de Sudamérica? Sí, porque no hay que olvidar que a Sudamérica han llegado varias líneas de migraciones humanas. A Bolivia han llegado también, ¿no? En Chile hay sitios que tienen 10.000, 15.000 años, en Perú mucho más, en Bolivia también. Esos hallazgos son muy importantes porque estamos hablando de cazadores-recolectores. Ahora en Tiahuanaco es una cultura que pareciera ser muy larga, pero estamos hablando de 1.500 años atrás. El otro es 10.000 años atrás. Pero eso no es, el tiempo no es lo suficiente. El aporte, por ejemplo, de los primeros pobladores que han llegado a Beni, a Pando, en Santa Cruz se han descubierto, y aquí en el altiplano también, aquí mismo en La Paz, en el Valle de La Paz hay restos, evidencias arqueológicas de los primeros pobladores, es, por ejemplo, el haber iniciado el proceso de domesticación y los cultígenos o las modificaciones genéticas que han hecho con las plantas, que ha cristalizado hace más de 5.000 años atrás a lo que nosotros los arqueólogos llamamos los primeros tribus, pueblos sedentarios y con domesticación de animales. Porque hoy en día Bolivia vive en un territorio donde la papa, por ejemplo, es un alimento muy importante que ha salvado a Europa en la historia universal. América, la exacto. papa, el maíz. Y ahora en este momento ustedes van a ir a almorzar posiblemente algún plato de comida con papa. Plato paceño voy a almorzar hoy. Muy bien. Haba, ahora, papa. No sé si tú te puedes preguntar si esa papa es solamente un volumen, un vegetal, un tubérculo en este caso, pero en realidad es como un celular. Porque a lo largo de miles de años atrás, esa papa que está en tu plato, en la mesa,
ha sido modificado genéticamente durante miles de años, cuando la gente ha empezado a seleccionar las papas, porque en un inicio la papa natural es venenosa, tiene mucha solanina. Sí. Entonces esta gente nos ha dejado un legado muy grande. Hubo y que aquí viene. entonces. Y Tiwanaku llegó a ser un estado, que no es nada fácil, un estado, una organización sociopolítica imponente con un territorio hace 1500 años atrás, gracias a la domesticación del cuy, que uno podría ver que pareciera ser un animal tan pequeño, pero... Conejito, ¿no? Los cuy. Exacto, los conejillos de Indias, o que son de los cavia perea. Y luego la llama, la papa, y hay varios otros alimentos como plantas como la quinoa, que son como un celular, que a través del tiempo ese trabajo de selección, modificación, movimiento de alturas en el terreno, en los paisajes, en los medio ambientes, en los nichos ecológicos, el conocimiento de estas personas de hace 5.000 años atrás o 10.000 años atrás de haber manejado las plantas, intentando domesticarlas, que llegó hace 5.000 años atrás, nos ha traído a lo que nosotros ahora tenemos vestigios de una civilización que ha llegado a ser un estado gracias a su economía con la papa, que es Tiwanaku, y lo que ustedes ahora van a almorzar a mediodía posiblemente sea una papa. Yo tengo un pequeño dato para aportarte. Por un germen, una bacteria en realidad, en la papa, que no era de ahí, era de América, hubo 2 hambrunas y murieron varios millones de personas en Irlanda. Las 2 hambrunas de Irlanda, que son célebres en el mundo, se deben a una bacteria en la papa, porque todo alimento en Irlanda parte de la papa. Y fue de América, no era de ellos, pero la tomaron de una manera increíble. Claro. La gestión de los alimentos, ¿no? Esto que dice Luis Miguel. Un placer escucharte, Luis Miguel. Yo, una sola preguntita, ¿el fondo embajador es de la Embajada de Estados Unidos? Sí. Sí. Ah, de la Embajada de Estados Unidos. Sí, es de Estados Unidos. Quisiera. ¿Qué países han sido los que más presentes han estado en este tipo de proyectos de cooperación para la preservación? Has tocado como países España, Estados Unidos. ¿Hay algún otro país que entre en tu mente? Sí, bueno, yo quisiera invitar a todos los medios de comunicación un poco más de interés sobre estos proyectos de colaboración internacional, que es muy respetuosa entre investigadores bolivianos y extranjeros. Por ejemplo, la cooperación francesa, suiza, alemana, varias que desafortunadamente por la falta de diplomacia de Bolivia hemos empezado a perder. Actualmente existen todavía muchos investigadores que están trabajando en territorio boliviano, cumpliendo con sus permisos, autorizaciones y todos sus protocolos, pero son, digamos, 10 y en Argentina están 100, pudiendo los bolivianos en el ámbito de la ciencia beneficiarse con estos intercambios y compartir conocimientos con universidades, programas internacionales. Entonces, la cooperación española, la cooperación suiza, la cooperación americana, en este caso, a Tiwanaku, le ha ofrecido un apoyo muy grande que se tiene que aprovechar a lo máximo. Sabemos que estamos en una situación posiblemente frágil de diplomacia, pero considero que nosotros, que somos interesados en Tiwanaku, en la historia, en la arqueología de Bolivia, tenemos que promover, incentivar, apoyar estos proyectos de relaciones internacionales con el fin de beneficiar sitios como Tiwanaku o Samaipata u otros en Pando, Beni, en Sucre, Tarija, Potosí, en todo Bolivia hay sitios muy importantes. Para mí la diplomacia de los pueblos pasa por esto también, más allá de las relaciones oficiales, el tener investigadores, interesados, periodistas, medios que tenemos un papel también que jugar en ayudarnos, ¿no? Países a nosotros y nosotros esos países. Para mí la mejor cooperación pasa por la universidad, por el conocimiento, por la academia, por este tipo de relación. Un placer tenerte acá en La Guarida. Luis Miguel Calizaya. Estaremos de pronto volviendo a hacer una mesa, ¿no? Sobre este tema que me parece que tiene muchas puertas todavía. Gracias, muchas gracias. Para finalizar quisiera mencionar que Aliki Miliotti, que trabaja en Grecia, que es la restauradora que está dirigiendo estos protocolos. La que hablaba la que habló en el documental, gracias a esta gestión de Simeon Warren y todo un equipo de la Universidad de Utah Valley, esperemos que
podamos culminar los trabajos, y agradecemos el apoyo del CIAT, que es el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku, el Ministerio de Culturas, que nos ha concedido un permiso del Ministerio, como también las autoridades locales originarias, y a la embajada y a sus representantes y autoridades y técnicos también que han colaborado en este proyecto. Gracias, Luis Miguel. Gracias a usted que nos está siguiendo. Enseguida vamos a hablar de lo que se hace hoy. Pusimos el retrovisor porque el otro día Jorge dijo, me gusta mirar hacia adelante. A mí también me gusta mirar hacia atrás. Un gran retrovisor, porque mirando hacia atrás y tocando nuestras piedras podemos descubrir nuestro pasado, la vida que hubo y que hoy nos explica también. Pero vamos a hablar después del presente y del futuro. ¿Sabía usted que se pueden montar casas en horas y que lo vamos a poder hacer en Bolivia? Enseguida le cuento el chisme. Ya volvemos. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Qué bonita casa, me encanta, te juro. Pero aparte de otra cosa, mucho tiempo lleva construir una... Luis Miguel. ¡Ay! Denise, bienvenida. ¿Y qué ha pasado acá? Me han cambiado. Te fuiste. Me fui y aquí cambia todo. El que se fue a Sevilla. Bienvenida, Denise. Muchas gracias por estar acá. Estaba despidiendo a Luis Miguel, un arqueólogo que nos contó trabajos en Tiwanaku, y yo decía, hay que mirar hacia atrás, pero hay que mirar también adelante y en el presente. Tiene que ver con estas casas que se arman así, ¿no? Me encanta esta casa. Exactamente. Y lo más lindo de todo esto es que yo dije, bueno, ¿cuánto me tarda para hacer? Porque tengo un terrenito en Nachumani y me gustaría poner una casa como esta. Digo, ¿cuánto tardará? ¿1 año, 2 años la construcción? ¿Y cuánto cuesta? Bueno, Denise Vargas, representante de Casas Arpa. Por esto pusieron este afiche, ¿verdad? Claro. Casas Arpa. ¿Esto es un proyecto nuevo, Denise? De hecho, es un proyecto que ya lleva un par de años. Bueno, acá yo estoy representando al señor Mario Paredes, quien es el representante de Casas Arpa en Bolivia. Y bueno, este es un proyecto que busca dar solución a los problemas que tenemos de vivienda, ¿no? Hay muchas personas que tienen su terrenito, pero por temas de tiempo, por temas de costos, por temas de accesibilidad, no logran construir la casa con la que tanto sueñan. O sea, además son tiempos largos. Primero, tiempos en los que uno necesita conseguir dinero para comprarse un piso, un departamento, como dice Jorge, para comprarse el terrenito, para ahorrar e ir montando el tiempo todo esto, ¿no? Denise, ¿cuál es el proyecto, los costos? Claro que sí. Bueno, lo que nosotros ofrecemos es una solución a todos los problemas que acabas de mencionar, dando una vivienda económica y en tiempos récord realmente, ¿no? Si usted tiene todas las condiciones dadas, la casa se puede instalar en cuestión de horas. En 8 horas nosotros podemos tener la casa instalada. ¿8 horas? 8 horas, exactamente. Acá yo quiero ir, perdón Denise, me gustaría mostrar la casa. Ahí está, gracias chicos. A ver, voy a hacer como el alcalde el otro día que vino a mostrar. Acá, por ejemplo, fíjense en esta distribución que tenemos. Denise, estamos hablando de una habitación, una segunda habitación, el baño. ¿Sí? ¿Nos puedes explicar un poquito acá? Hay 3 habitaciones por lo que veo ahí. No, en esta casa son una habitación. 3 habitaciones, 3 habitaciones. Era el caso de esa. 1, 2, 3 habitaciones. Este es el baño, la cocina, que está conectada a un pequeño comedor, y la sala. ¿Estoy bien? Correcto. Y el ingreso es por acá. Fíjese qué interesante. ¿Cuántos metros tiene? Es muy interesante, tal vez podría acercarme. Vení, a ver. Nosotros podemos jugar con la distribución de la casa. ¿Qué es lo importante? Que la casa tenga una base cuadrada o rectangular. O sea, el que la compra puede decir, no quiero 3 habitaciones, quiero 2, pero agrando otro ambiente. Exactamente. ¿Por qué? Porque se arman como si fueran un rompecabezas. Se arman con este tipo de material y, bueno, es súper versátil a la hora del diseño. ¿Lo puedo tocar?
Ese es el material que utilizamos para los paneles de las casas. ¿Qué material se utiliza? Se utilizan estos paneles que se llaman paneles tipo sándwich. Por fuera son de acero galvanizado y por dentro tienen espuma de poliuretano. ¿Qué quiere decir eso? Que la casa se les va a mantener atemperada, ¿no? Es un material que se adapta para el tema del calor, para el tema del frío, mantiene la temperatura. Entonces, si usted me dice que tenemos casas desde 5 metros por 6 metros. Esta, por ejemplo, ¿qué dimensiones tiene más? Esta aproximadamente debe tener un 8 por 7, que es la casa más grande que tenemos. Ahora, 56 metros cuadrados. Correcto. Ahora, quizá usted quiere una solamente con una habitación, se puede hacer porque es como un rompecabezas. O tal vez quiere una casa más pequeña con más habitaciones. Nosotros podemos jugar con el diseño de acuerdo a lo que necesite la persona. De acuerdo por fuera se ve así, ¿verdad? Exactamente, por fuera, como pueden ver en la maquetita, así es como queda, ¿no? Con estos paneles que están tanto en las paredes y el material del techo es uno similar. Perfecto. ¿Podemos enfocar a la maqueta tal vez y mirarla más de cerca? A ver. Ahí, si podemos hacer el... Como pueden ver acá, cada una de estas divisiones es uno de nuestros paneles, ¿no? Que se van enganchando uno con otro, ¿no? Y ya adentro se juega como ustedes gusten. El material es perfecto porque, como les digo, es un aislante térmico. En lugares calientes te mantiene fresca la casa. En lugares fríos como el Alto, La Paz, usted no necesita más que una estufa para que caliente el ambiente y el material va a mantener la temperatura dentro de la casa. Y todo lo que hemos visto en las fotografías es lo que la empresa da, o uno tiene que poner, por ejemplo, los muebles en el baño, en la cocina. ¿Qué es lo que contiene, digamos, la propuesta? Claro que sí. Lo que nosotros les damos es toda la casa con la instalación eléctrica y en el tema sanitario el baño instalado, ¿no? Con la taza, el lavado y demás. ¿Qué necesitamos nosotros de la persona para poder... de los compradores. De los compradores, correcto. Claro. Necesitamos el terreno, puntos de luz y puntos de agua que vayan hasta la casa. Y sí es muy importante que se pueda coordinar con el cliente el vaciado. ¿Por qué? Porque esta casa se instala sobre una losa, ¿no? Nosotros perforamos la losa y la casa queda enganchada ahí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un terreno, con sus plantas, sus tierras, tengo que un poco limpiar, aplanar y construir una losa, ¿no es cierto? Que es como la base, ¿verdad? Para tendría que ser, es la base, claro. Exactamente. Tendría que ser la losa para comprar la casa y que luego se le instale ahí. Y los puntos de conexión eléctrica. Correcto. Antes de vaciar la losa, puede coordinar con nosotros para que lo asesoremos, ¿no? Porque sí tiene ciertas necesidades, cierta profundidad con la que tiene que cumplir para que la casa se instale correctamente, pero nosotros le colaboramos con eso. Porque es importante el tema de la losa, porque es gracias a ciertas características en la instalación que estas casas soportan vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Interesante. Y todo lo mencionado está certificado por la fábrica con las normas europeas más estrictas. ¿Son españolas? Son casas de origen español. ¿Y qué pasa? Hablábamos de la conexión eléctrica. ¿Qué pasa con el agua, el alcantarillado? ¿Hay algunas condiciones previas en este sentido? Sí, como le comento, es importante que ya el terreno cuente con todo esto hasta la puerta de la casa. Nosotros de la puerta de la casa para adentro sí le ayudamos con todo lo que es instalación eléctrica. Lo que es tuberías, instalación sanitaria sí va aparte. Entonces, yo podría estar mejor preparada si es que ya tengo, el terreno, como decía, el terreno lo más limpio posible, con la base, ¿no es cierto?, con la losa, la conexión eléctrica, conexión de agua, alcantarillado, y ahí les doy la losa y ustedes me ponen la casa. Correcto. Aquí dice en 7 días, ¿verdad? Correcto. Eso es tomando en cuenta que el perforado de la losa y algunos trabajos previos que se van a hacer sí demoran un tiempo, ¿no? Pero una vez que todo eso está listo, la casa con todo el material cortado se instala en 8 horas. Qué interesante. Voy a hacer la pregunta delicada, pornográfica. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una casa así?
Mire, la casa desde las más pequeñas podríamos ir aproximadamente por los $15,000. Pero esto varía de acuerdo a dónde quieren instalar la casa, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta también los costos de transporte, que son muy variados dependiendo de dónde se desee realizar el proyecto. Entonces, de ahí, dependiendo del tamaño, dependiendo del diseño, los precios van subiendo. ¿Y son sólidas? ¿Son sólidas? ¿Son más casas de campo, digamos, o son casas donde uno puede vivir y hacer su vida cotidiana? Yo creo que totalmente. Si resisten vientos de 100 kilómetros, deben ser muy ¿verdad, sólidas. Denis? Correcto, no, son casas súper sólidas, como les comentaba, resisten vientos de 100 kilómetros por hora. También por el tema de seguridad, hablando del tema de incendios, el material es excelente. ¿Por qué? Porque este material aislante que tiene dentro no genera llama. Si hay un incendio o algo similar, simplemente se consume, no va a expandir el fuego. Claro. Pero aparte con estos materiales y en esta misma construcción se hacen fábricas, se hacen depósitos. Correcto. Se puede hacer, por ejemplo, un aeropuerto. Es decir, vos ponés obviamente la pista y el resto de todas las instalaciones se puede hacer con esto. Claro. Es una instalación. También, ¿no? Esto se llama construcción en seco, ¿no? Es la última moda, construcción en seco, por eso se hace tan rápido, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo esto es, además de que son muy bonitas y el material es muy bueno, es el tiempo. El tiempo, sí. Claro. Uno no, y el costo también, uno no se hace así nomás una casa en $15,000, ¿no? Claro, y aparte uno no tiene que estar controlando que la obra avance, que no avance, que no se lleven mi material y temas así, ¿no? Entonces es una gran ventaja. Y hablando del tema de centros de salud, de hecho nosotros hace unos meses hemos instalado un pequeño centro de salud en Carapata, ¿no? En colaboración en colaboración con el Rotary. ¿Carapata? Ese camino a Yolosita. Ya. ¿No? Entonces, sección en el sector de los Yungas. Correcto. Entonces, ¿sabes qué se hace con esto? En Argentina yo lo he visto. Escuelas. Hay escuelas, de hecho, antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de trabajar. Colombia buscaba a alguien que haga este tipo de trabajos y la fábrica los direccionó con los representantes de Bolivia, es decir, con nosotros, y se armaron unidades educativas con 14 casas en Colombia. Claro. Es hermosa lo práctico. Además, ¿sabes una cosa? Mira, yo tengo que tengo el terreno, me voy a construir una casa, me demanda un año o un año y pico, ¿no? Hacer una casa. Mientras que hago, alquilo. Claro. Con esto no alquilás. Claro. En una semana tenés armado todo. Yo me pregunto, ya que estoy preguntando tanto, me pregunto si uno no puede, incluso esto para personas o muy jóvenes que quieren independizarse o personas que no tienen tanto dinero y necesitan una vivienda, si no pueden acceder a algunos créditos, ¿no? Claro. Habría que preguntar, porque esto no deja de ser un proyecto de vivienda, ¿no? No necesariamente tienen que ser los clásicos, ¿no? Habría que preguntar en los bancos, ¿no? Sí. O sea, si tienen financiamiento. Claro, si tienen financiamiento. Pues si vos tenés financiamiento, para la próxima. Con muy poco dinero, pedís un préstamo y a los 10 días tenés una casa armada y ya vivís ahí. Qué lindo. Correcto. Y sin pagar para soñar, alquiler. Miren, voy a levantar el techo. ¡Oh, qué lindo! A ver si me alcanza. A ver, vamos a ver. Ahí. Qué bonito. Divino. Qué bonito. Qué lindo. Ese o sea que 56 metros. La más chica, ¿no? La más chica es de 30 metros cuadrados. Ah, claro. Puede haber, alguien puede decir, no, quiero que me armen una habitación. Y el resto un gran estar, ¿no? Claro. Con una cocinita y un baño, lógico. O sea, ¿se puede intervenir en el diseño? Claro. Siempre y cuando se respete la base. Vos. Ah, sí. Qué interesante. Claro, tal vez en esta casa me dicen solamente quiero una habitación y que el resto sea la sala. Se puede. Bárbaro. Lo voy a poner del otro lado también para que vean. A ver si hacemos un acercamiento más. Ha habido gente que estaba interesada también para el tema de campamentos. Exacto, en eso estaba pensando también. Yo había pensado como en una casa de campo, ¿no? Correcto. Cuando uno compra un terreno lejos, construir, ir, dejar los ladrillos, volver, el albañil. Me parece que esta es una interesante posibilidad también para una casa de campo. Yo estoy en el fútbol, un equipo consigue un terreno como para armar una cancha de fútbol de entrenamiento, ¿no?
lo que tiene el Tigre en el complejo o Bolívar en Ananta. Y hace las, ¿cómo se llama? Las dependencias, la utilería, los vestuarios, todo así. En Bolívar deberían hacer, porque todavía no he visto una construcción. Yo creo que ahí podrían... Vos estás hablando de Tembladerani. De Tembladerani, sí, que he pasado el otro día en el teleférico, no había nada. Yo ya creo le salió. Los de Bolívar tienen que llamar a ARPA para... Ya le salió Me parece una idea excelente, ¿verdad? Ya le salió el argentino, Sí, ¿viste? Como nos dicen a nosotros. Cuando decimos, no, porque mirá que Messi juega bien. Y te dicen, ya le salió el argentino. Excelente. Denis Vargas, Ella gracias. es del Tigre, por eso dijo eso. Sí, ¿Vos? por eso. Claro, no, en el complejo ya tenemos todo construido. ¿Ah? ¿De qué equipo? Pregunta difícil. Me voy más hacia el Bolívar. Ahí está, ya tienen muñeca. Que Denis, como es del equipo, que vaya a Tembladerani y les puede proponer algo así, porque en el complejo ya tenemos todo construido. Eso sí, nos falta mantenimiento, ¿no? No, pero yo creo que esto tiene una palabra que lo resume todo. A ver. Practicidad. Vos podés agregar otra que te gustó. Precio a mí. Economía. A mí, Esa. precio. La economía por el precio. Sí. Practicidad, precio, si Sí. te gusta. Y el tiempo, Y- para quienes queremos todo para ayer. Y bueno, por eso la practicidad. Y otra cosa es funcionalidad. ¿Por qué? Porque es muy funcional. Vos podés tener 2 habitaciones, 1, 3, hacer todo un gran estar, lo que más te guste. Lo decidís antes de que te la empiecen a armar. Perfecto. Y se puede soñar entonces con una casa a buen precio y pronto, ¿no? Creo que hay que tenerlo en cuenta. Gracias por venir, Denise. Vamos a hacer otras preguntas. Esto del financiamiento y del banco también creo que es útil, lo podríamos ver en alguna oportunidad, ¿no? Gracias, Claro gracias que por sí. estar acá en esta guarida. Muchísimas gracias a ustedes por darme la bienvenida. No, por favor, es tu casa. Nos vamos, tenemos todavía una conversación sobre la paz. Hemos ido así de lo que fue la civilización Tiahuanacota a lo que puede ser nuestra casa en el futuro, y ahora nos toca hablar de nuestra gran casa que es la ciudad de La Paz. Vamos. Gracias, Denise. Vamos Gracias, a una Denise. pausa, enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex Sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Cómo vas, César? ¿Todo bien? Oh, Te nueva veo. visita. Bueno. Yo estaba viendo de que me hagan alguna rebajita para la Dos veces- casa. para casa. dos veces Para la tarde. casa, querido César. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas Ese gracias. chalequito, ¿Qué qué tal? ¿Te gusta? colores, ¿ah? Me gusta mucho. Me Mira, gusta esta mucho. combinación de los colores Lindos significa los innovación, significa modernidad y tecnología. Así que eso es justamente lo que estamos pensando. Como una hormiga, César Dockweiler. Ya lo conocí en mi teleférico, ¿no? Que ha sido, siempre lo digo, porque realmente es un proyecto que hace a La Paz, y cuando no había nada, y más bien nadie pensaba que podíamos hacer un teleférico, estaba César Dockweiler. Y luego tuvimos el teleférico y está César Dockweiler. Tu nombre va a quedar en ese gran proyecto de La Paz, al margen de si te gusta esa fuerza política, no te gusta, si hoy hay otro gerente, si funciona bien, mal. Creo que tu nombre está tatuado ahí, y eso yo no lo voy a olvidar. Tú tampoco, ¿no? No, ¿Fue por el supuesto. momento estelar de tu vida? No, diría un momento estelar. Ha sido un proceso bastante complejo, porque creo que desde ahí hemos entendido cómo se puede construir desarrollo de la ciudad en contacto con la gente. Porque es un proyecto muy, pero muy complicado. Es decir, Y cada la empresa, torre- y la empresa es un monstruo, ¿no? Sí, bueno, los que han venido y han hecho toda la instalación, Doppelmayr. pero ellos tienen muchos años en el mundo instalando teleféricos, estamos hablando de 120 años, Sí. es que tienen muchísima experiencia. Pero el teleférico de La Paz está en la portada de sus principales proyectos, ¿no? Y claro, y además es uno de sus proyectos más emblemáticos cuando hablamos ya de proyectos urbanos, porque la mayoría de sus proyectos siempre han sido Son rurales. turísticos. Sí. Claro, turísticos, subir a la montaña, montaña. llevar Sí. los esquiadores, una serie de cosas. Pero este es Y muy Sí. simples. No, y además, Son líneas ¿cuándo te rectas. das cuenta? Cuando viene alguien de Suiza y le dicen, ¿has ido al teleférico? O cuando compramos una postal y vemos el teleférico. O cuando entramos en un restaurante y la decoración son las cabinas de teleférico. Exacto. Ahí te das cuenta, ha sido maravilloso ese proyecto y ese además, tiempo, yo, ¿no? Cuando fui por primera vez al teleférico me quedé maravillado. No podía creer que fue una cosa tan compleja, porque no es una linita
como para turismo, que uno recorre 2 kilómetros y ahí termina el teleférico. Hay un montón de líneas, es un transporte urbano, tan transporte urbano, que los días que hay paro de minibuses, paro de transporte, el teleférico lleva miles y miles y miles de personas. Sí. Entonces, se vuelve un hormiguero. Pero cuando lo vi por primera vez dije, todo en América Latina y en Sudamérica especialmente, por la potencialidad de nuestros países, todo tiene que ser así. Perfecto, brillante, genial. No, pero acá no se puede. Yo me vuelvo loco con la mediocridad. No, pero acá no podemos. Sí se puede. Sí se puede. Esa es una demostración de que sí se puede cuando la gente realmente se compromete. Y algunas veces cuando me subo al teleférico empiezan los recuerdos, porque los recuerdos no son solamente las estaciones, sino torre por torre. Yo recuerdo, aquí vivía la familia de un huérfano, aquí vivía la familia de no sé quién. Claro. Aquí, porque eran todos los procesos cuando nosotros teníamos que liberar. ¿Está escrita esta historia? No está escrita. Estoy escribiendo un libro, te cuento, del teleférico. Ya está en los capítulos finales, está en revisión con el editor y todas las cuestiones. Pensaba sacarlo en este mes de julio, pero no me alcanzó el tiempo. Y a veces pero julio, uno tiene por suerte, que hay siempre un julio. No, pero agosto, ¿por qué no? Septiembre, este año. Octubre este año también es un mes interesante, clave ¿no? para claro, La Paz. Sí, claro, sí. Exacto, tienes razón. Bueno, para octubre puede ser que lo estemos presentando. Y es más, lanzamos un concurso de fotografía, porque el libro tiene que ser también gráfico, no solamente la historia, sino gráfico. Y hemos invitado a la población a que nos haga llegar sus fotos, y estas fotos las podemos nosotros imprimir, obviamente con la autorización y respetando los derechos de autor, podamos ponerlas en el libro. Así que quienes están siguiendo en el programa, y buenos días, no han tenido la oportunidad de saludarlos a todos, nos hemos entrado directo a la charla. Buenos días a todos en el programa y a todo el canal de Aviala. Si están interesados, pues mándenos sus fotitos y nosotros vamos a hacer la selección de las mismas. Excelente, ¿dónde? ¿Redes sociales? A través de nuestras redes sociales está toda la convocatoria y por supuesto también la dirección. En Ciudad Humana, y también estamos en La Guachaya y Sánchez Lima. Y yo, para presentar, quería decir que César Dockweiler es un hombre asociado, por supuesto, de formación militar. Yo creo que eso explica también el rigor en el trabajo. De formación militar, ha sido clave en este enorme proyecto de Mi Teleférico, en esta experiencia con la empresa Doppelmayr, un hombre que ha sido parte del gobierno de Evo Morales, porque fue un encargo de Evo Morales de hacer el teleférico. Hoy César Dockweiler no está con el movimiento al socialismo. En alguna entrevista me ha dicho que toma distancia, seguramente también del proyecto, porque fue algo que se quedó en el pasado. ¿Qué es de César Dockweiler? Que también hay que recordar, perdió en las elecciones a la alcaldía con el Negro Arias, y uno dijo que se fue entonces a hacer otra cosa. No, creo que se quedó vinculado a la ciudad de La Paz, y me parece que va a volver a candidatear a la alcaldía. ¿Todo mal o todo bien? No, hay muchas cosas que se han tocado, Claudia, y me gustaría empezar por el tema de lo militar. Sí, efectivamente, de la Fuerza Aérea, coronel de la Fuerza Aérea, era gerente del teleférico y seguía siendo coronel de la Fuerza Aérea. Percibía mi sueldo de las Fuerzas Armadas y no del teleférico. ¿Sí? Ya después, por el tiempo máximo de comisión del servicio, me pidieron que tome una decisión. ¿Me volvía a las Fuerzas Armadas o me quedaba en el teleférico? Fue una decisión, por supuesto, difícil, porque tenía que dejar toda mi carrera, pero pedí mi retiro voluntario, y ahí desde ese entonces pues ya me involucré más en el tema incluso político, ¿no? Porque no podía desde las Fuerzas Armadas. El otro, mira, incluso la gente de Doppelmayr y todo decían, un oficial de la Fuerza Aérea va a ser el gerente del teleférico. O sea, hasta ellos pensaban que no se podía, pero en realidad no solamente era mi carrera militar, sino mi carrera de economista, de proyectista, de persona que había desarrollado una infinidad de proyectos, la que permitía que podíamos tener todas las capacidades para poder desarrollar ese proyecto tan, pero tan importante, que se ha convertido en el proyecto de movilidad urbana más importante de la década a nivel mundial. O sea, no es solamente una cosita sencillita, ¿no? Y eso lo califica Smart City World. Es decir, el teleférico ha recibido esa distinción. Un segundo elemento es que no ha sido solamente apartarse, que tú decías apartarse, sino es un alejamiento definitivo e irreversible respecto al MAS, pero no solamente respecto al MAS, sino también respecto a toda la vieja política. Porque si bien yo llegué como oficial de la Fuerza Aérea, inexperto en política, en este periodo
el haber participado en las elecciones subnacionales y también, por supuesto, haber conocido un poco el interior de lo que significaba el MAS, me hizo comprender de que muchos de las personas que están involucradas en política han manoseado la política, permítanme utilizar ese término, y en vez de utilizarla para fines de mejorar la calidad de vida de la gente, la han utilizado para sus fines personales. Entonces, al final termina resultando que la palabra política para muchos de los ciudadanos en Bolivia es mala palabra. Sobre todo hoy, ¿no? Sobre todo hoy es mala Bolivia. palabra. Nadie que, en Bolivia, no, también en Argentina y todo. Es que en realidad eso ha sucedido, ¿no? Entonces, por eso hemos decidido apartarnos de la vieja política, incluyendo el MAS, por supuesto, y es irreversible. Y empezar un movimiento nuevo. Y empezar a hacer política de manera diferente. Antes de eso nuevo, yo quisiera que me digas en una palabra, en una línea, ¿qué le reprochas hoy? No te voy a decir al MAS, te voy a decir al arcismo, al levismo, al copismo, al androniquismo. Dame una percepción, por ¿Pero favor. me está hablando de todos o solamente de una línea de izquierda o del MAS, porque has estado vinculado al movimiento al socialismo. Y hoy que tienes estos pedazos, ¿no? Ligados a nombres, fíjate. Evo, Arce, Andrónico, Eva Copa, ¿qué es lo que les reprochas en conjunto o separadamente? Yo no me refería en separado, porque eso ya es entrar en individualizar a las personas, etc. Pero sí me refería a un proyecto. Creo que el país ha creído en un proyecto, se le ha generado esperanza en función de un proyecto para que ese proceso de cambio se convierta en transformaciones sustanciales que le mejoren la vida a la gente. Y eso no se ha cumplido. ¿Sí? No se ha cumplido, ¿cierto? Y entonces definitivamente lo que se podía reprochar y lo que hoy está demandando la gente es quién realmente... ¿No se ha cumplido? ¿Te animas a decir no hemos cumplido como Pero no he estado yo en ese proceso. Si yo hablo como proyecto del teleférico, yo diría que sí hemos aportado significativamente en la mejora de la calidad de vida. Y no solamente en ese proyecto. Yo he hecho el diseño del proyecto del hub de Virubiru, que tampoco lo han entendido bien y que creen que es infraestructura cuando realmente es operación. Hemos hecho proyectos de aeropuertos. El hub en Virubiru, en el aeropuerto en Santa Cruz. Claro, y lo llevé a Cosiplan, donde lo puse como proyecto prioritario del país. Hicimos carreteras, hicimos tema de aeropuertos, hicimos una serie de proyectos de diseño, porque yo estaba de asesor en el Viceministerio de Transportes, el plan multimodal de logística y transporte, que también lo propusimos, que nadie lo tomó en cuenta. Un país que está alejado de las costas debería tener un eficiente sistema de logística y transporte, y tampoco lo han tomado en cuenta. Entonces, uno no se puede involucrar y decir, bueno, todo lo que se ha hecho está mal, ¿no? Pero yo hablo ya más de todo de un proyecto, es decir, el proyecto ha tenido cientos de personas, algunas seguramente han contribuido y de manera significativa y otras no, pero en realidad el proyecto en sí mismo no ha logrado consolidar lo que le había ofrecido al país. De hecho, nosotros a través del proceso de cambio te vamos a mejorar la vida, vamos a cambiar la vida para bien de todos los bolivianos, y en realidad hoy los bolivianos, fíjate cómo está la situación, ¿cierto? Crisis económica, inflación, no hay empleo, no hay dólares, y mucha gente eso no hay, lo ha convertido en que no hay oportunidades en este país, no hay esperanza en este país, y esa es la situación en la que se ha llegado a traducir todo un proceso que generó mucha esperanza. Pero no te vas de la política ni de tu vinculación con la paz. ¿Cuál es la base de tu actual proyecto, César? Esta pregunta es bien interesante, Claudia, porque, ¿sabes? Cuando yo estaba consultor, porque mi carrera ha tenido, en buen sentido, una doble vida, ¿no? En las Fuerzas Armadas, pero también como economista, era consultor de muchas agencias de cooperación y hacía proyectos. Y en los proyectos yo decía, con mi proyecto estoy aportando significativamente en el desarrollo de mi país, estoy poniendo mi granito de arena. Y efectivamente era un granito de arena, pero muy chiquitito. Cuando yo llegué a la función pública en el Ministerio de Obras Públicas, ahí entendí de que a través de la gestión pública tus proyectos pueden tener una potencia enorme. Y entendí que para llegar a la gestión pública hay que estar metido en política. Entonces, esa es la razón por la cual yo no me alejo de hacer política, sino más bien digo, hay que hacer política, pero hay que hacer una innovación política, hay que hacer política por resultados y hay que hacer política con la gente. Entonces, en ese proyecto estamos, no alejados de la ciudad de La Paz, porque creo que esta ciudad es maravillosa, magnífica, sensacional, principalmente por su gente, por su cultura, por el lugar donde está instalada. ¿Eres paseño? Sí, paseño, Chucuta de corazón. Yo te quiero preguntar, César, ¿tenés algún sueño tipo teleférico de esa dimensión? Muchos sueños. Pero uno, decinos. Mira, para empezar, el teleférico ha quedado en la mitad. ¿Sí? O sea, tenía 2 fases más, solo hicimos 2.
Y nos faltaban 2 fases más. Hasta el Hay que 2030... completarlas. La línea dorada, por ejemplo. Sí, mira, solamente tengo una idea. Llegábamos con teleférico a Chasquipampa, llegábamos con teleférico a Alto Achumani, llegábamos con teleférico a Ipavi 2. Y esas 3 líneas, Chasquipampa, Ipavi, Achumani y Ipavi 2, se unían con un teleférico y seguía esa unión hasta Pampajasi, donde tendría que llegar la línea café, y bajabas vos hasta la línea blanca, ¿cierto? Donde están la parte de los funerarios en la avenida Bush, y de ahí todavía entrabas con otra línea al mercado Yungas y terminabas en el Prado, frente al Liceo La Paz. O sea, te estoy dando solamente un pantallazo de lo que teníamos que conectar la zona sur, pero por atrás, no necesariamente por las cholas y todo eso, sino venías por acá atrás. Entonces, los paseños debíamos soñar en grande. Yo tengo muchísimos sueños para mi ciudad, y la idea es que podamos volverla nuevamente la ciudad líder, la ciudad competitiva, la mejor ciudad para vivir, ¿sí? Y eso sí se puede si sabemos identificar con claridad cuáles son sus vocaciones productivas, ¿sí? Y competitivas, y en función de ellas haces una planificación, porque hay que planificar, no hay que improvisar como lo que está sucediendo ahora, ¿cierto? Sino hay que planificar. Y el primer paso de una planificación es el gran sueño. Es decir, traducido en una visión de desarrollo participativa, y en función de esa, pues por supuesto vamos a poder construir esa ciudad. ¿Esa planificación en qué derivaría? O sea, ¿en qué nos mejoraría la vida aquí en La Paz? Mira, en muchísimos sentidos. Para empezar, hoy no hay empleo, generar empleo. Para empezar, los ciudadanos paseños viven en zozobra porque están con temor de que se les va a caer el cerro o cualquier Típico cosa. de La Paz. Y bueno, ahora podríamos transformarles la vida. Ya nos están haciendo el anuncio de la despedida. Dicen que nos vayamos, vámonos. Pero que no quede ahí, claro, volvemos con todo gusto, porque se han quedado muchas cosas. Bueno, pero si alcanza para decirle, ¿va a participar de las elecciones municipales? Tengo en mi corazón la gran intención de que me den la oportunidad esta vez para demostrarles que se puede hacer política de manera diferente y construir la ciudad como se la tiene que construir. Eso es un sí y esto es un nos vemos el lunes, y que tenga una linda semana en sábado y domingo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex Sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Alto Tejar, Buenos Aires, centro de La Paz, hasta Chicana.